Ezequiel 47:12. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Tiempo de salud. Espacio dedicado a todos los oyentes de Radio Esperanza. Descripción de las principales enfermedades y remedios naturales, con un tiempo de reflexión bíblica, bajo la dirección del Dr. Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Sean todos bienvenidos a su programa Tiempo de Salud. La gloria al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Muy buenos días tengan todos los oyentes de Tiempo de Salud, un cordial saludo, una bienvenida hoy viernes 5 de junio del 2026. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que sintonizan Tiempo de Salud de lunes a viernes de 6:30 a 7 de la mañana por los 1140 Radio Esperanza y también a través de las redes sociales. A esta hora le damos la bienvenida al doctor Carlos Montenegro Susa, médico de la Universidad de Cartagena. Doctor Montenegro, buen día, cordial saludo. Igualmente, Amarilis, muy buenos días, e igualmente un saludo muy cordial a cada persona, a cada oyente que están en la sintonía Radio Esperanza, programa Tiempo de Salud, 6:30 de la mañana. Hoy vamos a escuchar un programa que tiene que ver con la artritis reumatoide, que es una enfermedad bastante calamitosa. Estaremos mirando las manifestaciones, las causas, el diagnóstico, el tratamiento con el enfoque de la medicina biológica. Pero primero escuchemos el mensaje bíblico del día de hoy. Continuamos con el Evangelio de Mateo. Así es, doctor Montenegro, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37, doctor Montenegro. Amén, Amarilis. Mateo 22, 37. Gran pasaje bíblico donde hay una conversación entre un fariseo experto en la ley que intentó como acorralar a Jesucristo pidiéndole que eligiera el mandamiento más importante de la ley. Recordemos que los judíos tienen 613 preceptos de la Torá. Y bueno, Jesús le responde con sabiduría, tomando un pasaje de Deuteronomio 6:14. Y aquí Cristo enumera 3 áreas: el corazón, el alma y la mente. El Evangelio de Marcos agrega fuerzas. No es que se divida el ser humano, sino que es la totalidad del ser como tal. Entonces el corazón en el pensamiento hebreo no era la sede, como uno piensa, del romance, del sentimentalismo, sino centro de control de la vida, la voluntad y las decisiones. El alma representa la vitalidad, las emociones, los afectos profundos, y la mente, el razonamiento, la capacidad intelectual, la imaginación. Aquí Jesús nos confronta de que no podemos ser creyentes del domingo por la mañana, cuando cantamos en la iglesia, cuando acudimos al culto, cuando oramos y cuando Dios nos confronta. Pero en el resto de la semana hacemos las cosas que no deben ser como tal. Así que entonces aquí el mandamiento nos confronta a que las 24 horas del día deben ser consagradas al Señor en un amor real. Hay un pasaje bíblico que nos explica cómo podemos amar a Dios y es Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad
mis mandamientos. Entonces, el amor verdadero siempre se asocia con obediencia, no con intenciones, sino con hechos. Es lo que dice la Biblia. Así que este es el pasaje de hoy. Bueno, Deuteronomio 6:4-5 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la oración más famosa del judaísmo. En el original hebreo dice fuerzas, pero Jesús, hablando en un contexto más griego, incluye la mente. Recordemos que Marcos 12:30 agrega fuerzas. Así que es la enseñanza del día de hoy. Te damos gracias, Padre bendito, por este pasaje que nos enseñas, donde nos recuerda lo importante de la obediencia como evidencia del amor. Por lo tanto, Señor, te bendecimos y te exaltamos y oramos para que obres, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, obres en nuestro intelecto, Padre, en nuestras fuerzas, para que consagremos nuestra vida a una vida de santidad y apartarnos de la carnalidad. Hoy, como siempre, Señor, colocamos en tus manos todas las actividades de la mañana, de la tarde y de la noche. Te pedimos sabiduría de lo alto. Te pedimos, Señor, que hoy suplas para nuestras necesidades, que hoy nos apartes del mal, que hoy nos guíes por senderos de justicia y que obres en los oyentes para que den la sanidad. Como siempre, hacemos esta súplica en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Tiempo de Salud, ya regresamos. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud. Después de estas pausas publicitarias seguimos en Tiempo de Salud, saludando a nuestros oyentes, pacientes allá en el departamento del Atlántico, en Barranquilla, en el barrio Simón Bolívar. Muchas bendiciones allá en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, doctor Montenegro. Claro que sí, Amarilis, barrio Simón Bolívar en Barranquilla. Hay personas que vienen desde Barranquilla a la consulta médica o que escuchan la emisora. Para todos ellos, muchos agradecimientos por su esfuerzo y muchas bendiciones. Y hoy viernes 5 de junio tenemos un tema muy importante para toda nuestra comunidad, la artritis. Correcto, Amarilis. Vamos a hablar hoy, el tema de hoy es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que produce una inflamación persistente en las articulaciones, limita la calidad de vida de la persona y es muy importante reconocerla a tiempo para poder hacer un tratamiento precoz y evitar las complicaciones. Esta enfermedad afecta a miles de personas en Colombia. ¿Cómo se define la artritis reumatoidea? Bueno, es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que el sistema inmunológico que tenemos tiene equivocadamente una acción en contra del mismo organismo. Es decir, hay anticuerpos que atacan las estructuras de las articulaciones y esto va a generar un proceso inflamatorio que inicialmente es agudo, semanas a meses, y posteriormente se convierte en un proceso inflamatorio crónico. Este sistema inmunológico ataca principalmente pequeñas articulaciones, manos, muñecas, en los pies, y con el tiempo puede ya generar destrucción de la articulación, deformidades. Se diferencia de la artrosis porque la artrosis implica un desgaste del cartílago, un desgaste como mecánico. Aquí no, aquí es una inflamación persistente del sistema inmunológico. ¿Cuáles son las causas de la artritis? Bueno, hay personas que dejan de comer carne porque creen que la artritis se produce por comer carne y esto pues realmente no es cierto. La causa en última no se conoce. Se habla de una predisposición genética,
se habla de una activación inmunológica exagerada, algunos desencadenantes ambientales, es una teoría, infecciones previas, el abuso del cigarrillo, algunos cambios hormonales en la mujer. Otras personas dicen que su enfermedad se manifestó porque tenía mucha sobrecarga física crónica en las articulaciones. Lo cierto es que no se conoce la causa de la artritis reumatoidea. Se sabe que no es contagiosa, es decir, no se transmite por el contacto, y que tampoco depende de la alimentación, aunque una alimentación sana sí va a influir a un mejor pronóstico y a una mejor evolución de la enfermedad. Factores de riesgo. Bueno, mujeres entre los 35 y 60 años son más predispuestas a la artritis. De hecho, es 3 veces más frecuente la artritis en la mujer que en el varón. Otro factor de riesgo, antecedentes familiares de artritis. Factor de riesgo, el tabaquismo, fumar, obesidad, el estrés emocional persistente y es posible exposición laboral a sustancias irritantes. Son factores de riesgo y la prevalencia de esta enfermedad en Colombia es relativamente alta, 0.5 a 1% de la población adulta. Artritis reumatoidea, una de las principales causas de incapacidad laboral en mujeres entre los 40 y 60 años. Aproximadamente un 70% de los pacientes presenta limitaciones funcionales si no se hace un tratamiento oportuno. También muestran las estadísticas que en las ciudades las consultas por dolor articular crónico aumentan en un 15 a un 20% cada año, especialmente en la población trabajadora y en las amas de casa. Vamos, Amarilis, a una breve pausa para analizar los síntomas y métodos diagnósticos de la artritis reumatoidea. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Después de estos mensajes publicitarios seguimos con el tema de hoy, la artritis. Estamos hoy en el tema de la artritis, que es una enfermedad, como su nombre lo dice, inflamación de las articulaciones. Síntomas principales, dolor articular persistente, principalmente en las manos, en las muñecas, en los pies y más que todo cuando ya la enfermedad lleva algún tiempo en las rodillas, caderas, en la columna, pero principalmente pequeñas articulaciones, manos, muñecas y pies. Rigidez matutina, mayor de media hora o hasta 1 hora. Es decir, la paciente o el paciente experimenta una dificultad para mover las articulaciones, están como rígidas. Este es uno de los síntomas que se toma como clave diagnóstica para sospechar artritis reumatoidea. Al examen físico, el paciente puede presentar síntomas inflamatorios, hinchazón y calor en las articulaciones. No tolera que uno toque la articulación, haga ligera presión porque va a sentir el dolor. El paciente además va a experimentar también a veces una fiebre leve que se llama febrícula. Puede perder peso inicialmente, sensación de cansancio, de agotamiento físico y obviamente por el dolor crónico un estado de tristeza, de apatía, de desánimo. Cuando la enfermedad sigue su curso y no hay un tratamiento oportuno, puede haber una deformidad progresiva de los dedos, de algunas articulaciones. Son estos los síntomas principales de la artritis
Y el diagnóstico, se hacen exámenes de laboratorio, se solicitan, por ejemplo, estudios como el factor reumatoide, unos anticuerpos que se llaman anti-CCP, son muy específicos de artritis, marcadores de inflamación como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, también un hemograma, y los estudios de laboratorios convencionales para mirar cómo está el cuerpo en general. Imágenes. Bueno, al comienzo las radiografías son normales. En la medida en que la enfermedad está avanzando, las placas pueden mostrar algunos desgastes o erosiones articulares. Las ecografías pueden mostrar procesos inflamatorios, sinovitis. Ya son los estudios que se solicitan. Y cuando la enfermedad dura más de 6 semanas, ya es un criterio muy mayor de que la paciente o el paciente tiene una artritis reumatoidea. Son estos los estudios que se solicitan. Obviamente en el consultorio se realiza un chequeo completo en general, se revisan las articulaciones para detectar si hay deformidades, si hay inflamación, si hay de pronto derrame articular, si hay limitación para la movilidad. Se le pregunta al paciente si todavía tiene fuerzas o si puede abrir frascos, subir escaleras, peinarse, cargar objetos livianos. Hay que ver el impacto que esta enfermedad puede generar en la vida diaria de las personas para de esta forma pues tener un criterio y hacer un tipo de tratamiento mucho más efectivo, más oportuno. Hablando de tratamientos, Amaril, vamos a otra pausa para mirar los tratamientos convencionales y alternativos en la artritis reumatoide. Consultorio del Dr. Carlos Montenegro Susa. Tratamiento para enfermedades tales como migraña, mareos, asma, gastritis, colon irritable, hemorroides, artrosis, ciática, agotamiento físico y mental, enfermedades crónicas y degenerativas. Aparte su cita a los teléfonos 320-6958-341. Dr. Carlos Montenegro Susa. Escuchas Tiempo de Salud por Radio Esperanza. Doctor Montenegro, seguimos con el tema del día de hoy. Continuamos con el tema de hoy, artritis reumatoidea. Los tratamientos convencionales que se están haciendo, pues cada vez la medicina avanza mucho más y habitualmente los pacientes con artritis se manejan con antiinflamatorios no esteroides, con corticoides en los episodios agudos, con metotrexato, sulfasalacina, leflunomida. Hay también unos tratamientos más avanzados que son los tratamientos biológicos. Cuando los tratamientos convencionales no funcionan, estos son pacientes, además los de artritis, que deben de seguir una pauta de algunos ejercicios de bajo impacto, algunos tipos de fisioterapia que recomienda la fisioterapeuta, control estricto del peso, obviamente eliminar el alcohol, el cigarrillo, es el manejo convencional. Tratamientos alternativos complementarios son muy importantes porque algunos productos químicos ortodoxos pueden ser algo tóxicos en los pacientes con artritis, pueden generar efectos tóxicos en el organismo, a diferencia de los tratamientos biológicos que por lo regular, bien indicados, están exentos de efectos secundarios. Iniciamos con la terapia neural. En la terapia neural no es solamente colocarle procaína para que se le quite el dolor en la articulación por unos días, es hacer un interrogatorio y si uno observa que hay un campo de interferencia, entonces aplica la procaína en ese campo de interferencia. Vamos a un ejemplo clásico: artritis reumatoidea con antecedentes de faringoamigdalitis crónica, un paciente que recibió muchos antibióticos. En este caso hacemos la aplicación de la terapia neural directamente en la garganta, no tocamos ninguna articulación
y esperamos la reacción del paciente. Siempre hay que esperar. No pensemos que colocar terapia neural y al día siguiente está el paciente sin dolor. También otra posibilidad es la mujer después de histerectomías, de varias cesáreas, de pronto de legrados, y aparece la artritis. Hacemos la aplicación de la terapia neural en estas cicatrices y en el segmento pélvico. Así se maneja la terapia neural. Homeopatía es casi lo mismo. No es solamente dar de pronto gotas homeopáticas para que el dolor se atenúe, sino hacer un interrogatorio del terreno, de los factores precipitantes, que a veces el paciente puede decir que su artritis comenzó después de que recibió un aguacero muy fuerte y no se quitó la humedad y al día siguiente amaneció con dolencias. Damos un natrium sulfúrico o una dulcamara. A veces es una causa emocional, la muerte de un ser querido, una decepción conyugal. Damos un medicamento que se llama natrium muriaticum. O es posible que la enfermedad se haya manifestado después de un susto, de una amenaza muy intensa, un atraco. Damos fósforus. Quiero explicar, no es que la artritis se haya producido por estos eventos, sino que se ha disparado. O sea, la tendencia genética está presente en el paciente y estos factores que he mencionado, muerte de un ser querido, un susto, en fin, disparan esa enfermedad que está latente, llámese artritis, llámese de pronto migraña, cualquier enfermedad, y si damos el medicamento homeopático que tiene que ver en ese caso, la enfermedad o se va a curar o se va a atenuar. También en la artritis empleamos sueros con magnesio, sueros con vitamina C, que son muy buenos. Autohemoterapia tradicional. Semanalmente se le aplica al paciente 5 a 10 cc de su propia sangre. Eso ayuda a la modulación inmunológica, disminución de la inflamación sistémica. Sueros de quelación, cuando hay sospecha de intoxicación por mercurio, por metales pesados, y antioxidantes. No olvidemos el omega 3, que es maravilloso utilizarlo en la artritis reumatoidea. Plantas medicinales, cúrcuma, jengibre, arpagofito. Y en la alimentación, bajar el consumo de harinas refinadas, de azúcares, aumentar el pescado, aceite de oliva y reducción de las carnes procesadas, de las carnes frías. Creo que estas son las recomendaciones amarilis para la artritis reumatoidea. Agradecemos a todos ustedes su sintonía, su apoyo y bueno, recordar entonces que los pacientes con artritis o con enfermedades crónicas, si hay un diagnóstico temprano, es posible que hacer un tratamiento temprano va a influir en la buena evolución de la enfermedad. Que tengan un resto del día con muchas bendiciones en Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de